Bueno, chiquis, en fin, de hidrovía estamos hablando. ¿Y por qué hablamos de hidrovía? Porque sí, porque la concesión de la hidrovía fue extendida por 3 meses más. Y la bicameral, para controlar la hidrovía, sigue dormida en diputados, ¿no? Nada, hay cierto hermetismo, hay posibles giros a la espera de una señal del Poder Ejecutivo Nacional. Y el ex canciller Jorge Tayana es el que está impulsando, ¿no? Este pedido que vendría a ser también parte de lo que es el sector del kirchnerismo, ¿no? En el frente de todos, que impulsa esto, ¿no? Que el Estado tiene que hacerse cargo de la hidrovía y no licitarlo a una empresa privada. Recordemos, tenemos a Alexis Guerrero, el flamante ministro de Transporte, que una de las primeras cosas que hizo al asumir fue decir: la hidrovía se licita, chiquis. Salió Alberto Fernández también a decir que la hidrovía debe ser licitada porque el Estado no se puede hacer cargo, pero tampoco vamos a tomar a rajatabla lo que diga Alberto Fernández, porque Alberto Fernández también el año pasado había dicho que Argentina se tenía que hacer cargo de la administración de la hidrovía. Después dijo que no, después dijo que sí de vuelta, y ahora dice que no. Entonces esto continúa y hay un fuerte lobby, porque estamos en momentos de muchísimas definiciones. Por 3 meses nada más se extendió la concesión de la hidrovía a una empresa privada que es la que lo gestiona. Y para hablar de estos temas estamos nada más y nada menos que contacto con él, que es delegado de ATE, de Vías Navegables, de la CTA, es Oscar Verón. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido a Ya Fue, bienvenido a Cítrica Radio. Buenos días, ¿cómo andan todos? Bueno, un gusto participar, por supuesto. Igualmente, Oscar. El gusto es nuestro. Muchísimas gracias por tomarte el tiempito de conversar con nosotros. Y con ese cuadro de fondo, perdón. Ay, Dios. Dios los cría, mirá. Nos falta uno del Che. Ojo, Ojo que me gusta. Fan de Abdala. Fan de Abdala, sí, totalmente. Bueno, si tragan el programa, yo les recomendaría que lo hagan con la canción de Rally Barrio Nuevo, Hasta Siempre Comandante. Mirá, me gusta. Bien. Me gusta. Sumémoslo de productor, Oscar. Lástima que tiene un montón de trabajo, Oscar, pero las ideas que está tirando acá, ya tiró Che Guevara, Abdala, Rally Barrio Nuevo. Me parece que arrancamos bien. Después, están hablando con quien trasladó el primer monumento hecho en bronce en los 80 años del Che del puerto de Buenos Aires, Rosario. ¿En serio, Oscar? ¿Cómo fue eso? A ver, contá. Ahí nace un espacio dentro de ATE y la CTA que se llama Navegando con el Che. Nuestro documental pequeño, no vamos a ganar ni un premio por nuestra historia, lo hicimos nosotros, que está en YouTube, así que Navegando con el Che, 20 minutos, y van a vivir la historia que vivimos nosotros en el año 2008. Sí. Así que, ¡qué groso! Que descubrir ese gran argentino que es Ernesto Che Guevara. Ya arrancó muy bien esta entrevista. Navegando con el Che, búsquenlo así en YouTube, Búsquenlo así en YouTube, está ahí el docu entero para verlo. Y bueno, habla de navegar, ¿no? Habla de los barcos, habla de claramente el conocimiento que tiene Oscar de este asunto que está tan en boga en este momento, que tantas notas en los diarios ha dado, y es claramente la hidrovía. Oscar, ¿qué pensás vos con respecto a la licitación de la hidrovía? Vos que laburás... Primero, sí. Venimos planteando en cada espacio que hablábamos y escribimos que dejemos de llamarlo hidrovía, porque justamente es un término economicista, para que no olvidemos que estamos hablando de nuestros ríos. Bien. Entonces, cuando hace muchos años atrás el término hidrovía Paraguay-Paraná, desde Puerto Cáceres hasta Nueva Palmira, hasta se equivocan el nombre final, porque el Nueva Palmira está en el río Uruguay. Tendría que y hasta hidrovía Paraguay, Paraná, Uruguay y Río de la Plata, porque es todo el sistema de navegación y que han utilizado para hacer un canal realmente durante 25 años en beneficio exclusivo de las multinacionales cerealeras. Claro. No nos olvidemos que estos proyectos nacen en la era del menemato, donde un ministro como Dromi, al lado del innombrable, dice tranquilamente, lee el decálogo, donde el primer punto dijo, vamos a privatizar todo lo que sea estatal, y no se nos movió un pelo, porque viste la propaganda, los medios habían lacerado cualquier mente, habían atravesado cualquier mente, haciéndonos creer que todo lo que manejaba el Estado era deplorable,
corrupto y absolutamente, digamos, ineficiente. Entonces, también acompañó José Luis Manzano cuando dijo, el presidente de la Cámara de Diputados, ustedes son muy jóvenes, lo dijo muy suelto de cuerpo, el Estado va a vender lo que pueda vender, lo que no lo va a regalar y lo que no lo va a subsidiar. Claro. Entonces, las áreas del puerto y las vías navegables entraron en ese último tramo. Subsidiaron a una empresa, la subsidiaron y permitieron que cobraran peaje cuando a nuestra repartición. Yo pertenezco a la repartición que tuvo varios nombres, pero sí. Fue muy conocida en el interior principalmente como el MOP. Era el Ministerio de Obras Públicas, con una dirección que en algún momento se llamó Dirección Nacional de Puertos y Vías Navegables, Dirección Nacional de Vías Navegables. Bueno, una serie de términos que fueron acomodándolo a medida que nos iban desguazando y nos iban sacando funciones. Entonces, pero que nació hace el 26 de octubre de 1898. Sí. En todos los puertos principales de esta red fluvial y la marítima también, tuvo presencia el Ministerio de Obras Públicas, tuvo presencia nuestra repartición y fuimos las trabajadoras y los trabajadores fueron autores, protagonistas de una historia maravillosa. 120, vamos a decir que los 25 años, lo único que ellos concesionaron o licitaron fue la local que le interesaron a las multinacionales cerealeras, a los puertos privados, a la Bolsa de Comercio Rosario, la UI, a la Rural, o sea, todos aquellos amigos del pueblo, entre comillas lo de amigos, que manejaron todos estos tiempos neoliberales donde realmente fue alevoso la entrega de todos nuestros bienes comunes, no solamente de las vías navegables, los puertos, el campo, la mega minería, bueno, la pesca. Claro. Todo aquello que se pudo entregar, se entregó. Entonces, Oscar, perdón, Oscar, un poco, porque ya venimos hablando de esto también, quizás en código de cierto grado de comprensión, pero me gustaría quizás si podés explicar, para si hay algún oyente que no está tan en tema, ¿por qué hoy estamos hablando tanto de este tema? Digo, ¿qué está pasando hoy que de repente vuelve a estar esta cuestión en boca? Digo, tan masivamente, si se quiere. Simplemente ha sido por lo que dijeron al principio, venció la concesión por segunda vez. Y son 25 años, vuelvo a decir, de profundizar el río Paraná, de afectarlo enormemente en su biodiversidad, el impacto ambiental. En estos 25 años se extrajeron miles de millones de sedimentos para hacer viable que entraran los buques Panamá, que son aquellos de casi 300 metros de eslora, que es el largo de un buque, un ancho de 80 metros, entraran a sacar las cargas casi directamente desde el lugar de producción, sin importarle el daño que hacían, sin importarle en absoluto el tema de generar mayor cosechas en los campos, empleando agrotóxicos, algo que fue muy peleado por la sociedad, por los pueblos, pero que igual se siguieron imponiendo. Entonces, todo esto hace que en este nuevo vencimiento haya una reacción muy fuerte de aquellos sectores, mucho la parte afectada. No olvidemos que nosotros estamos viviendo una resistencia de los pueblos a partir de Chubut contra la mega minería, defendiendo su agua dulce, en Mendoza defendiendo el agua, en Analgalá, y con represión, prisión y hasta muerte. No nos olvidemos la muerte de Santiago Maldonado, de Nahuel, todo. Seguir entregando todos nuestros bienes a la apetencia de las multinacionales y de aquellos que se creen empresarios millonarios con derecho a todo. Entonces, esto hace que sea una batalla madre en este momento. Dado que se venció y se están por vencer también la concesión de los puertos privados, entonces esta lucha recién empieza. Recién empieza para recuperar la soberanía de los ríos y los puertos. Nosotros escuchamos... hola. Sí. Estabas en que ustedes escucharon ¿a quién? ¿Al Alberto? ¿Al ministro de Crisá de Transporte? ¿En el flamante? No, escuchamos al fallecido ministro Meoni cuando decía que extraer barro no era soberanía, que bueno, extraer barro no es soberanía si lo haces en el patio de tu casa.
Muy buena respuesta que le hubiera venido bien a Meoni en ese momento. ¿Qué te genera a vos, Oscar, escuchar a funcionarios con discursos que a veces son bastante parecidos a los CEOs de estas empresas multinacionales que se quieren instalar acá, ¿no? ¿Qué te genera a vos? Porque algunos de ellos son electos y otros son puestos el presidente, o en este caso todo el área de transporte. Sabemos que fue entregada a Massa, sabemos quién es Sergio Massa, ahora está por viajar a Estados Unidos a pedir instrucciones a sus amos. Entonces, viste, es un tema esto, es muy difícil para derrocar estos 4 años de neoliberalismo que fue alevoso. La entrega se profundizó, todas las entregas, todavía no se sabe todo el daño que han hecho con las cosas que ha entregado Macri y su gente, y su runfla. Entonces es muy difícil contrarrestar todo eso. Por eso seguimos apuntando a en preciso momento lo que se está venciendo. Bien. Lo escuchábamos a Meoni decir eso, ¿viste? Que no era. Y lo escuchamos, por ejemplo, también, que después lo repitieron primero algunos otros ministros, como cuando le preguntaba por qué el Estado no se puede hacer cargo del dragado, ¿no? Sí. Y decía muy suelto de cuerpo porque no tiene draga. Y acá se olvidan que la principal draga que utiliza todavía los belgas, Jean de Null, sí, es una draga del Estado argentino, construida en los astilleros Alianza, sí, remontada en los astilleros españoles y entregada, antes de ser entregada, durante estos 25 años con tripulación argentina y una embarcación que ha sido, vuelvo a decir, la principal embarcación que han utilizado para profundizar y mantener esa profundización del río Paraná. Sí. Y también tenemos el tema del balizamiento, señalización, que es lo correcto decirlo de esa forma, sí, mantenida por 5 embarcaciones nuestras, 2 buques balizadores de porte, sí, y entregado a la parte de MEPA Sociedad Anónima que se hizo cargo de ese sector, y 3 balizadores de porte menor que se hacían cargo de los 2 de porte mayor, indudablemente del Río de la Plata y exterior, que es complejo cuando un río tan ancho como el río Paraná lo afecta a la sudestada. sí, Y buques de porte menor para atender de la red troncal, y después se hicieron cargo de confluencia, que es a la altura del kilómetro 1200 más o menos del río Paraná, que lo único que han hecho ahí es hacerse cargo de la señalización, porque el dragado no se utiliza. O sea, toda una serie de hechos que fueron, vuelvo a decir, entregando nuestras misiones y funciones, que son de esta repartición que cumple 123 años. Yo quiero rescatar el trabajo algunos de los trabajos, porque se han levantado defensa costera, hemos defendido contra inundaciones, hemos dragado, por ejemplo, la única salida al mar que tiene Bolivia lo hizo en nuestra repartición, sí, los compañeros de Distrito Paraná Superior, que está en Corrientes, en la ciudad de Corrientes. Han dragado en todo un gran operativo el canal Tamengo, que fue la única salida que tiene Bolivia al mar. Los pasos del río Paraguay, que son complejos, complicados, lo han dado una posibilidad de hacer una navegación un poco más libre, más tranquila, y hacerse cargo de un montón. Por ejemplo, del Riacho Barranquera, que es el lugar donde tiene el puerto de Barranquera Chaco, que hoy estamos peleando contra Capitanich, otro gobernador electo que ahora también contrató con Jean de Luna el mantenimiento del Riacho Barranquera para habilitar su puerto, cuando enfrente está la draga casi en óptimas condiciones, hay que muy pequeña inversión, para que la que dragó siempre en el puerto de Barranquera y levantó miles de millones de metros cúbicos, que lo utilizaron para construcciones, porque se levantaban como defensa y a la noche venían los camiones del municipio a llevarse la arena. Entonces, todo esto es una pelea constante contra gente que es desaprensiva, que no le interesa el trabajo del argentino y de la Argentina. O sea, que es una pena porque esto, vuelvo a decir, una cosa aquel que fue electo y otra cosa aquellos que fueron nombrados. Claro, entiendo. También tenemos al gobernador Perotti, que en la única que se hizo reunión del Consejo Consultivo, sí, él dijo que estaba feliz de tener a Hidrovía Sociedad Anónima, los belgas, porque a pesar de la gran bajante histórica, habían logrado mover una ecuación económica y sacar todos los cereales. Maravilloso, aplaudía un poco más, saltaba de alegría. Y yo digo, ¿de qué alegría puede expresar? A mí me daba vergüenza ajena escuchar eso, porque ¿qué alegría puede expresar si hoy, según el informe del INDEC y de lo que vemos
cotidianamente en las calles, la pobreza alcanza a 20 millones de argentinas y argentinos. Totalmente. En la indigencia hay 5 millones de personas, entonces, y más en el Gran Rosario, todo Rosario. Entonces no podés festejar. Festejar es un insulto a aquellos que estamos peleando por un mundo mejor. Entonces, por una Argentina más soberana, más ecuánime, que la riqueza no se la lleven, encima se la llevan para afuera y es un insulto a nuestra inteligencia. Sí, Entonces, ¿se entiende eso? Oscar, Claro. completamente, son 300 millones de dólares, ¿no? De ganancias del sector privado por la concesión de la vía navegable, pero se esconden un montón de negocios más de las multinacionales y también Claro. de los granos, ¿no? Hay como 30.000 millones de dólares que pasan por allí, que pasa Dreyfus, etcétera, y están todos en control privado. Creo que son 18 puertos, 15 están en manos de privados y si no me equivoco, extranjeros encima. Y bueno, ante este panorama, lo que creemos nosotros, ponerle en esta radio, en nuestro programa, en el programa que sigue al nuestro también, que está siguiendo este tema muy de cerca, y creo que vos también, es en que el Estado puede hacerse cargo de esto. Y sé que vos, Oscar, estás en contacto con los trabajadores del astillero Río Santiago para ver cómo podría ser la planificación, ¿no? Para hacerse cargo de esto. Vos no estás de acuerdo, supongo, con Alberto Fernández o con el flamante ministro Alexis Guerrero de Transporte, ni con el anterior Meoni, de que Argentina no puede hacerse cargo. ¿Vos creés que sí puede haber control estatal y cómo? No sé. La verdad que me gustaría preguntarle a ellos cómo van a controlar, ¿viste? Porque, a ver, claro, primero todo, hacer un comentario de las multinacionales cerealeras, porque Sí. la verdad, el 2019 facturaron 28.000 millones de dólares y se calcula entre un 20. A mí no me alcanza la mente para pensar cuánta guita es. Tal cual. 28.000 millones de dólares en el 2019 con una evasión que se calcula entre un 20 y un 30%. No lo digo yo, lo dicen quienes han estudiado y ven. Y no hay sanciones para eso. Chorean un montón y no hay sanciones. Claro. Un lugar donde se caracterizó por el contrabando, por todo tipo de contrabando, el narcotráfico. Acá no lo descubrimos ni en pedo. Lo descubren en Europa cuando llegan los barcos que salieron de Asunción o de Buenos Aires. Tal cual. Entonces, la trata de blanca, el contrabando de armas, salieron de todos esos puertos privados que sin control alguno, porque hasta no permiten que, aparte con los gobiernos que había, menos iban a habilitar que hubiera un control específico de la aduana, de prefectura naval, de la UIF, o como se ha llamado siempre, la FIC, todos los nombres que tiene, Sí. que ha tenido. Que haya un control. Y en el 2020, con la inserción ya de China abruptamente, con todo, facturaron 53.000 millones, casi duplican lo que habían facturado en el 2019. Claro. Y la pobreza crece. Entonces, hay algo que está fallando. Si cada vez portamos más, ¿Cómo puede ser, no? se factura más, ¿cómo puede ser? ¿Cómo Entonces puede ser? nosotros tenemos claro eso, y para la otra parte de tu pregunta, con Sí. el astillero Río Santiago, nosotros hemos sostenido que tenemos las embarcaciones, Sí. que por supuesto, como dijo el presidente, son una tecnología que, de acuerdo a cómo va incorporando, indudablemente va variando y se puede puede ser compleja. Sí. Pero probablemente vos tenés que ir preparando a la gente. A ver, si un camión le pone nueva tecnología, a los camioneros los preparan, a un conductor de locomotora o un piloto de avión. En nuestra área debe ser una de las profesiones más complejas que hay. No quiero desestimar ni abogado, ni médico, pero a nosotros tenemos que rendir cuenta una vez al año en Sí. todo el examen físico y actualizar todas las normas y reglamentaciones, aquellos que son capitanes o patrones o oficiales que están a cargo de embarcaciones. Porque tenés una responsabilidad mayor. Si te afecta, por ejemplo, no tenés buen oído, buena vista, tenés que declarar todo. Te sacan la libreta de embarco y hasta tenés problemas para jubilarte. O sea, es una profesión que tenés que rendir cuenta constantemente. Sí. Entonces, lo que quería decir es que entiendo el planteo del presidente, entiendo de aquellos que no conocen. La tristeza me da que hablen quienes no conocen. Claro, entiendo. Si no se pone toda una tecnología moderna, absoluta, para controlar un dragado, se hace todo un estudio previo donde vas a dragar y después un estudio complementario cuando se termina la obra, que cree que se termina, para darlo por acabada. Ahora, para saber
¿cuántos metros cúbicos dragó? Claro. ¿Cuánto movió? Porque hay que ver bajo qué forma van a hacer el contrato, porque acá lo que es periodista, y esto también le digo a ustedes cuando tengan oportunidad de entrevistar a algún funcionario, que le digan, ¿de qué forma van a dragar? Porque acá hablan de dragado y hay muchas formas de dragado. ¿De qué forma? Sí. Van a refular al río, van a tirar a tierra. Si tiran a tierra, se hace un estudio previo de qué material vas a tirar a tierra, porque puede estar contaminando todo, claro, a remover. Por algo está prohibido dragar, por ejemplo, en el río Matanza, acá en el Riachuelo, sí, Topsuca, y firmaron un acuerdo para dragar. No pueden dragar, porque van a movilizar cantidad de material radiactivo y contaminado, que va a afectar a la gente. Entonces, nunca pensamos en la gente. Los funcionarios nunca piensan en la gente. Y aparte, nosotros rechazamos absolutamente el decreto, todavía no llego al astillero de Santiago, porque quería decir, rechazamos absolutamente el decreto 949 que firma el día que muere Diego, sí, por eso es inolvidable. No puede ser que habilite la profundización del canal Punta Indio que va directamente al control de las autoridades del puerto de Montevideo. Sí. Nuestro comercio está manejado por las autoridades del puerto de Montevideo. Entonces, habilitar eso, que era un acuerdo que iba a firmar Macri, que llegaron a un acuerdo con el presidente uruguayo, que lo termina materializando Alberto. A mí eso habilita, vuelvo a decir, a profundizar y ensanchar el canal Punta Indio, que es el canal que más dragado necesita a partir de las corrientes atravesadas. Nosotros tenemos el río Paraná, que es un río en bajante, sí, que busca sus propias curvas para minorar la velocidad, porque si no habría un desastre ambiental. sí. Los ríos buscan con su propia naturaleza cómo ir aminorando la velocidad para llegar a un río, que es un estuario como el río de la Plata, donde se deposita todo el sedimento que arrastra el río Paraná a partir de sus afluentes y de un río como el río Paraguay. Baja todo el material y termina depositándose, por eso se formó el delta del Paraná. Claro, exactamente. Ahora ya tenemos que cambiar el nombre, Delta del Paraná y del Río de la Plata, porque a partir de 25 años de descargar en el Río de la Plata, sí, todo vino a estarse en el Río de la Plata, ya no se puede navegar. Antes había un canal costanero, había la lancha navegaba alrededor de la isla, digamos, hacia la zona del Río de la Plata, y ellos no lo pueden hacer, se quedan varadas, encalladas. Entonces, y no hubo ni un solo estudio de impacto ambiental y de lo que significó el desastre de la biodiversidad, lo que afectó a la vida. 25 años de movilizar millones de metros. Y ahora, volviendo al decreto 941, sí, no solamente que sigamos dándole el control al puerto de Montevideo, sino también habilita para que el río Paraná sea ensanchado, por supuesto, de Arroyo Seco y Timbúe, la zona donde están todos estos puertos privados. Lo han planteado, hay 3 comisiones que daban el Ministerio de Transporte donde expresan distintas organizaciones y organismos su ponencia para esta licitación que quieren hacer. Entonces, entre esas está la de la Bolsa de Comercio de Rosario, sí, con sus socios, la UIA, como dije hoy, la Rural, la Cámara de Puertos Privados, la Cámara Agroexportadora, donde ellos plantean que necesitan que el río Paraná se lleve, de hoy está en 34 pies de profundidad. Sí. Están pidiendo que se lleve a 40 pies, más 2,5 pies que piden los prácticos de revancha de la quilla para el fondo. Sí. La quilla, la parte inferior del casco de un barco. O sea que tiene un ensanchamiento, una profundización casi de 8 pies más. Y un ensanche, hoy están 80 metros en algunos lugares de paso, sí, quieren llevar 140 o 150. Eso, según estudio de la Facultad de Ingeniería de la UBA, movilizaría 800 millones de metros cúbicos de sedimento, muchos de ellos contaminados. Claro. Entonces, los periodistas tienen preguntar, ¿cómo vamos a dragar? ¿Dónde se va a depositar esto que se draga? Total. Porque eso es fundamental. No, claro, totalmente. Por más que se licita o no se licita, hasta el Estado, si se compromete a hacer eso, nosotros como representantes de un sector de los trabajadores de vías navegables, nosotros vamos a decir que no aceptamos profundizar más nada. Claro, se entiende. Se quiere mantener como está, me parece que es lo más aceptable, porque ya es un daño
inevitable. Sin duda. O, a ver, es porque es exclusivamente beneficio para las multinacionales. Sí, sí, Y total. Se termina Vale. cumpliendo lo que decía incluso Belgrano hace 250 años, de que el país que no controla su pesca y sus vías navegables es un país que está al servicio de los poderes de las naciones más grandes, ¿no? Como que termina siendo eso y pasaron 250 años y seguimos la misma un poquito. A Belgrano lo dejaron con que creó la bandera, pero no lo dijeron, porque fue preciso. Él creó la Escuela Nacional de Náutica. Cuando esa frase, algo similar lo dice. Dice que seremos esclavos de las naciones Eso. que sí posean puerto y tengan gente preparada. A esa frase me refería. Hicieron a Perón, si vamos. Claro. Perón inaugura el astillero Río Santiago, dijo, los barcos tienen que ser construidos en Argentina por argentinos en astilleros argentinos. No lo leyeron. Entonces, esto es realmente alevoso. Sí, sí, sí. Alevoso quienes dicen representar al justicialismo, que es, digamos, Sí, el movimiento. de todo, no apliquen. Totalmente, totalmente. Bueno, Oscar, te agradecemos un montonazo por tu tiempo. La gente se reenganchó, aprendimos también un montón de cosas. Muchísimo. Está más de 2 horas conmigo. Está para hacer un... Me falta astillero. Con los compañeros de Astillero Río Santiago nosotros estamos trabajando justamente con las más de 30 embarcaciones recuperables. Exacto. Estamos preparando un trabajo en conjunto para presentarle y decir que podemos reparar y hacernos cargo. Claro. Ojo, que hay otros sindicatos del área que no sé si no están de acuerdo o no, pero estoy seguro que no comulgan que es un tema absoluto de recuperable. O sea que Total. cada uno se hace cargo de lo que dice. Nosotros estamos convencidos que si se aplica, por ejemplo, ya la tripulación la tenemos. Sí, Porque está. los barcos que están en préstamo volverían al Estado y está la tripulación y el equipo de apoyo en los sectores, manteniéndole el salario que tienen, todo más, que superan al salario de los estatales, Sí. pero que sería un elemento muy positivo, y la creación de una empresa de las vías navegables que nosotros estamos apoyando. Hay un proyecto presentado en diputados. El diputado que está planchado, lo tienen guardado. Lo tienen más en el cajón. Pero mira, 100 millones factura la empresa o más, le queda Sí. de ganancia. Sí. Si al Estado Nacional cobramos eso, te puedo asegurar, una embarcación donde sale entre 50 y 60 millones de dólares. Claro. Hubiéramos hecho en 25 años. ¿Cómo no tenemos que crear la Marina Mercante, que pagamos 7.000 millones de dólares al año para que lleve nuestro flete, nuestro comercio? Tal cual. No, es todo un trabajo muy fuerte que hay que recuperar de la soberanía de los ríos, los puertos, la pesca, que mirá si tenemos para hablar. Sin La duda. Antártida, apropiarse de la Antártida y que empiecen a entregar todo lo que se entregó, los lagos, las tierras, bueno. Que es un montón, total. Esto forma parte de algo mucho más profundo, Oscar. Por eso también nos interesaba conversarlo con vos y también esto, ¿no? Los laburantes, los trabajadores buscando alternativas mientras el Estado no busca esas alternativas y dice que es imposible. Acá los tenemos a los trabajadores buscando, ¿no? Esa posible solución. Oscar, te agradecemos un montonazo. Nos corre la tanda, pero te agradecemos un montón por el tiempito, por la simpatía también, por haberte copado a explicarnos a nosotros que mucho no entendemos sobre el tema y queríamos saber. Así que te mandamos un fuerte abrazo y seguramente pronto te estaremos hablando, esperando que tengas colgado, sí, el cuadro del Che Guevara. Ahí sí. Sí, al lado del de Abdala. Sí, total. Igual puedo decir, yo soy el vicepresidente de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. Ah, bueno. Ah, Bueno. Así que trabajando muchísimo en todo eso, porque entendemos que hay un pueblo cubano tan digno a pesar del bloqueo yanqui de 60 años. Totalmente. Y que encima se dan el lujo de salir con los médicos a ayudar a los pueblos en estas pandemias como en todas las demás, ¿no? Tal cual, Así que, y desarrollando vacunas, etcétera. por hacer visible todo eso, y le agradecemos muchísimo, y bueno, a disposición porque hay mucho para decir. Tenemos en 2 segundos. Total. Nosotros vamos a hacer el 20 de junio, el 9 de julio, Sí. hechos un montón de organizaciones, frente, foro, mesa, Sí. el manifiesto con los compañeros que sí se están jugando, que Sí. son del frente, tienen como Mempo Giardinelli, como Sí. Carlos Frade, como Alcira Argumedo en su momento, que lamentablemente nos dejó Sí. cuando estaba en plena
plena lucha, y como un montón de mujeres que se están moviendo, yo rescato, las mujeres están cada vez más empoderadas, muchachos y chicas. Sí, totalmente, por suerte. Mi compañera de lucha en estos momentos, mucho más que comprometen tanto algunos varones históricos. Qué grande, Oscar, qué grande. Genio, Oscar, te mandamos un abrazo enorme, te vamos a volver a llamar seguramente para hablar de cualquiera de estos temas también, ¿eh? Un abrazo enorme de todo el equipo acá. Chao, Oscar, muchas gracias. Un placer. No, Chao. Oscar Verón, delegado de ATE Vías Navegables, también de la CTA, un histórico dirigente, un histórico trabajador. Y nada, a mí me interesaba muchísimo que nos cuente sobre esto, ¿no? Esta posibilidad, este laburo que están encargándose los trabajadores de hacer, de encontrar una planificación sobre cómo el Estado puede encargarse de esto para generar un montón de recursos y sacarlo de manos extranjeras que permiten, entre otras cosas, que se evadan una barbaridad de impuestos, que el Estado deje de recaudar un montón de guita y que beneficia a serialeras como Dreyfus, etcétera, multinacionales que se la llevan afuera. Están los trabajadores del astillero Río Santiago, están los navegables también, están laburando a full en este tipo de soluciones, mientras el proyecto sigue cajoneado, ¿no? En la Cámara de Diputados. Nos parecía interesante conversarlo y hablamos con Oscar Verón, delegado de ATE Vías Navegables, por este tema, histórico dirigente de la CTA.